Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles, bienvenidos todos a este miércoles de Sillón Rojo. Hemos tenido mucha actividad con nuestro sitio, nuestro chat de House Havana. Sí les voy a recordar y les voy a hacer mucho hincapié, no lo usemos para tener conversaciones personales, sino para andar obviamente información y noticias muy puntuales. Bueno, como saben, aquí en el Sillón Rojo nos gusta platicar con personas y personalidades de todas las actividades que hay relacionadas con la moda y con el diseño y también con el estilo de vida. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Santos Coy. Él es curador e investigador independiente y actualmente coordina el programa curatorial de moda contemporánea del MAS, Museo de Arte de Zapopan. ¡Qué envidia! Me da, me da bueno, me dan los tapatíos en general, porque obviamente, pues todo Jalisco y sobre todo Guadalajara son ciudades, son entornos muy propicios a la moda, en mucha creatividad, mucho estilo, y me dan una envidia enorme que además tienen un museo que le dedica cierta parte de su programa a la moda. Esto que siempre estamos pidiendo en México, ay, ojalá y tuviéramos un museo de la moda, ay, ojalá y pudiéramos hacer tal o cual en algún museo. El Franz Mayer, aquí en la Ciudad de México, obviamente abre sus puertas a cuestiones de moda, pero no es como su oficio. Y yo siento que en este Museo de Arte de Zapopan, gracias a obviamente la actividad de Rodrigo Santos Coy, sí se abre un espacio para la moda que es como continuo, que es fluido y que además tiene, tiene esencias curatoriales muy importantes. No es, ah, ya llegó fulanito y vamos a hacer como se hizo en el Franz Mayer hace muchos años. Hubo una diseñadora inglesa llamada Sandra Rhodes que vino y se presentaron sus cosas en el Franz Mayer y luego se fue y luego ya no pasó nada más, ¿no? Aquí en el Museo de Arte de Zapopan, y estoy segura gracias a la conducción de Rodrigo Santos Coy, que lleva bastante tiempo colaborando con ellos, bueno, trabajando ahí desde luego, no es esto de a ver si llega alguna exposición y le damos cabida, sino que está dentro, dentro de lo que son los planes de esta actividad curatorial que tiene Rodrigo Santos Coy. Y de eso vamos a hablar con él dentro de un momento acerca de cómo se planea para que un museo tenga ciertos espacios para determinado tipo de exposiciones. Yo sé que todos los museos lo hacen, desde luego no es un museo así de, ahí vamos a traer a fulano y pongámoslo y pongamos su arte aquí, ¿no? Los museos trabajan con programas a 2, 3, 4 y hasta 5 años, pero tengo esta sensación de que la moda no tiene esos espacios tan organizados como quisiéramos que lo tuvieran y por eso va a ser tan interesante pues hablar con Rodrigo en un momento más. Leti Pial, ¿qué tal? Buenas noches. También Marta Cuitus, muchas gracias. Pues nos vamos a un mini receso y regresamos para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Rodrigo Santos.
Muy bien, pues como les decía, vamos a hablar con Rodrigo Santos Coy. Él es el coordinador del programa curatorial de moda contemporánea en el Museo de Arte Zapopan y ha tenido pues muchos proyectos muy interesantes. Como dice aquí en su información, en su hoja de vida, actualmente se encuentra desarrollando clase de cocina, laboratorio curatorial que reconoce la producción de conocimiento a partir de procesos artísticos contemporáneos, buscando incitar el diálogo por medio de las dinámicas propias de compartir alimentos en torno a una mesa. O sea, supongo que se sientan, comen y discuten, situando al cuerpo como centro desde donde ebulle la experiencia humana. Así, todo esto nos lo tendrá que explicar y dar de detalle Rodrigo Santos Coy, a quien le doy la bienvenida esta noche al Sillón Rojo. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues yo encantada de tenerte aquí porque tenemos tantas cosas de las que hay que hablar. Eh, ya ni siquiera sé por dónde empezar, pero esto de que estás desarrollando de clase de cocina, ¿qué es exactamente? Mira, esto surge un poco a partir de tantos años de trabajar en la institución y donde A ver, vamos normalmente primero ahora que dices tantos años. ¿Cuántos años llevas trabajando en el MAS? 7 años. 7, o sea, Sí, ya traes un camino andado, ya tienes todas las experiencias y ya tienes, me imagino, el respeto y la confianza absoluta de los directivos, ¿no? Porque obviamente las cosas que propones no son las que se proponen generalmente en un museo. sí, bueno, esperemos que sí tengamos toda la confianza. La Ahí verdad estoy es que segura que sí. Después de sí, 7 años, creo que sí. siempre disfrutamos muchísimo el trabajo, ¿no? Y traer nuevos proyectos es un reto al museo, particularmente ahora con los lenguajes contemporáneos que están en busca de nuevos materiales para justamente comunicar desde otros lugares, ¿no? Que en el Sí. caso del programa de moda, pues acabamos de trabajar con látex y fue una experiencia tremenda, ¿no? O Ah, sea, sí, nos estabas platicando un poco de Edith Flores, ¿no? Ella es la exacto. diseñadora de esta colección de látex. Pues platícanos un poco acerca de cómo llega esta diseñadora a este material tan poco fashion, Ujú. tan difícil de manejar, ¿no? Sí, 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 eso es todo un reto técnico, ¿no? Mm. Uno de los primeros retos cuando empezamos con el programa de moda en el MAS fue definir las líneas curatoriales y Exacto. nos dimos cuenta que una línea muy importante de la moda contemporánea era diluir las siluetas del cuerpo humano. Entonces, Diluirlas, a ver, diluirlas, porque es una palabra bastante fuerte, diluirlas es desaparecerlo. sí, sí, o sea, como lo que sucede en los ejercicios particularmente como de Rei Kawakubo, ¿no? Que la silueta deja de estar presente y más bien hay una serie de elementos a lo mejor escultóricos que diluyen esto, ¿no? Y nos interesaba por dos razones. Uno es por las connotaciones escultóricas que podemos encontrar en estas piezas, Claro, particularmente como las de Rei Kawakubo, y lo segundo es porque nos parecía muy interesante que a lo mejor detrás de esta búsqueda por diluir la silueta humana, también hubiera una intención por diluir justamente el género, ¿no? O sea, ¿qué ujú, pasa cuando la atención de la indumentaria deja de ser, en el caso de un cuerpo femenino, el busto y las caderas, y más bien se sí, torna hacia otros volúmenes, ¿no? claro, Entonces, justo este tipo de indumentaria lo que nos permitía era especular en torno hacia un diseño donde se buscara pues borrar las fronteras entre los distintos géneros y la dualidad que normalmente se presenta, ¿no? Que ustedes conocen muy bien en las creaciones de los diseñadores, claro, particularmente con la indumentaria y posteriormente como las diferentes profesionalizaciones de la sastrería, ¿no? O la alta costura, por otro lado. claro, claro, sí, Entonces, el trabajo de Edith yo ya lo conocía y encontraba que una de sus fuertes búsquedas tenía que ver con esta idea de diluir la silueta humana o de construirla
Y entonces, cuando yo la busqué para desarrollar el proyecto, ella ya llevaba un par de años trabajando con látex. Ah, ok. El látex es un material bastante, ¿no? Difícil, Como, ¿no? sí, 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 difícil. O sea, se necesita un nivel técnico muy fuerte para poder entender y trabajar el látex y hacer indumentaria con látex. Uno de los principales retos que existe con el látex para indumentaria es que únicamente se produce en Inglaterra. Ah, no me digas. Sí, entonces ¿Y se tiene que eso por importar. qué? ¿Por qué? Pues al parecer es el lugar de la industria de látex para indumentaria, ¿no? O sea, México sí tiene una industria de látex, pero su industria tiene que ver con la producción de guantes quirúrgicos o Exacto, condones. era lo que iba a decir, ¿no? Todo lo que Sí, usan los doctores y todo este exacto, tipo de cosas, ¿no? Sí. exacto. Y puedes acceder por medio del mercado nacional a látex líquido, que también es muy interesante manipular el látex líquido, pero si realmente tu interés es la indumentaria y las láminas de látex para Sí, trabajar en ellas, lo tienes que sí. importar de Inglaterra. Ah, mira, sí. Sí, entonces Edith ya tenía un par de años trabajando con látex, había experimentado con patronaje, corte láser, impresión directa sobre el material, ¿no? Y entonces cuando yo la busco y le digo que los lineamientos del programa, hacia dónde queríamos llegar, me dice, bueno, pues estoy lista para el próximo reto y es hacer indumentaria inflable de látex, ¿no? Y le digo, me encanta el proyecto, creo que Claro. es preciso para el museo. Y uno de los grandes aciertos fue trabajar con un programador, Edgar Mondragón, que se encargó de la compresora y las válvulas que le permitían alimentar de aire a las piezas, ¿no? Es todo un proyecto de ingeniería al final del día, Exacto, ¿no? exacto. Sí. Entonces, eso estuvo súper interesante, ¿no? De cómo por medio de válvulas iban alimentando las piezas con el sistema neumático, cómo Ujú. todo estaba perfectamente cuadrado con los tiempos y las presiones y la habilidad que tenían las piezas para inflarse y desinflarse. Entonces, justamente eso fue algo como que nos entusiasmó mucho, cómo podíamos reunir diferentes talentos y conocimientos para desarrollar un mismo Claro, proyecto. claro, porque no lo puede hacer ella todo sola, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Ok. Entonces, pero después, a mí me llama mucho la atención una cosa, Rodrigo. En este caso, por ejemplo, que lo viviste tan de cerca, después de un experimento y un ejercicio tan interesante en donde se combina la ingeniería, un material totalmente no fashion, ¿qué pasa con una diseñadora o qué pasa con estas piezas? Pues mira, es muy interesante tu pregunta porque particularmente yo siento que las piezas que producimos para diseñadores en el programa de moda son Sí. piezas contemplativas, ¿no? O sea, Ah, ok. sí son Muy importante, utilitarias. muy Ajá, importante la palabra contemplativa. O sea, sí, es para ir al museo, para verlas, para estudiarlas y quizá tratar de entenderlas, ¿no? exacto, exacto. Sí, Sí son utilitarias todo el tiempo, ¿no? Porque al final estamos trabajando con diseñadores y el quehacer del diseñador es utilitario. claro, Pero sí yo las observo desde un lugar contemplativo porque están en ese lugar, fueron creadas al final para un espacio museográfico, ¿no? Y el exacto, espacio museográfico lo que busca es atraer público para la contemplación de un proyecto. Y entonces aquí es donde entra creo que la parte interesante del programa, que lo que buscamos es si bien hacer exposiciones de moda contemporánea, buscamos también diseñadores que tienen un gran compromiso con su conceptualización. exacto. Sí, y que su conceptualización tiene que ver con la forma en la que transmiten su conocimiento a partir de la materia, ¿no? O sea, bueno, es todo un ejercicio creativo, como tú dices, de reflexión personal, que Exacto, cada espectador que va eh, tiene su propio análisis de lo que está viendo, que quizá es algo que los que vamos o los que conocemos y vamos a un museo donde hay arte, pues ya naces o ya creces con esa capacidad de entenderlo o no, porque te puede gustar o no, pero cuando ya te llevas este concepto de lo contemplativo a la moda, pues es
todo un nuevo camino. Sí, sí, digo, no sé si todo un nuevo camino, pero como bien dices, como se encuentra dentro del marco de un museo y aparte es un museo contemporáneo, o sea, Claro. no es un museo del diseño o no es un museo de historia, ¿no? Es un museo de arte contemporáneo. Entonces, sí hay cosas que tenemos muy claras que nos gusta empujar dentro de la agenda. Ah, qué bien, sí. Sí, ahora algo que me pareció importante que mencionabas es qué pasa con el público cuando accede a la sala, ¿no? Cuando llega ahí se encuentra Sí, con esta experiencia inesperada, porque al final del día pues es inesperada, ¿no? sí. Y a esto me gustaría como traer a la conversación el nombre de Tania Meléndez, que ha sido fundamental para entender la creación del programa y la estructura del mismo. Tania Meléndez curó una de las primeras exposiciones del programa, que fue la exposición de Julia y Renata. Y a Ah, sí, partir a la partir de recuerdo, ese momento he tenido un vínculo muy estrecho con ella, claro. de muchas conversaciones, ¿no? Y de arrojar preguntas y dudas, etcétera. Ella ha sido sumamente generosa con su conocimiento y paciente Ujú. conmigo. Y entonces, en un primer instancia me decía, bueno, un programa curatorial de moda tiene que tener tres aspectos, ¿no? Uno es la exposición, dos es Sí. el programa público y el tercero es el archivo. Ah, Entonces, esto fue afortunado en unos aspectos y desafortunados en otros, y voy a entrar a detalle al respecto de cada uno de ellos, ¿no? sí. Exposición era un punto fuerte porque mi formación fue de asistente curatorial en el Museo de Arte de Zapopan. Entonces, prácticamente yo a lo que me dedicaba hasta ese momento era a desarrollar exposiciones para curadores, artistas, para el propio Ujú. museo, ¿no? Entonces, esa parte la entendía muy bien, cómo poder estructurar una exposición dentro del el marco museográfico de de arte contemporáneo, Claro. ¿no? Ujú. Y la parte de programa público es muy interesante porque el MAS tiene una gran vocación hacia el programa público, ¿no? La exposición es solo una pequeña parte del esfuerzo que hacemos y el resto tiene que ver con esta serie de conversaciones y activaciones que hacemos para involucrar al público dentro de la exposición. Y entonces, afortunadamente, como te digo, el museo ya contaba con esta infraestructura, tiene muy bien entendido cómo funciona el público, cómo se mantiene cautivo, ¿no? Si son ciclos de cine, días familiares, charlas con especialistas, talleres con artistas. Entonces, ya el museo por sí mismo entendía muy bien cómo comunicar esa área, cómo generar Al, esos al contenidos. entorno, ¿no? Al entorno. Dime una Exacto. cosa, ¿es un museo privado? ¿Es público? No, es público, es del municipio de Zapopan. El Nosotros operamos municipio? con presupuesto público. Ah, qué bien, muy bien. Sí, sí, operamos con el presupuesto público y aparte les voy a decir algo muy impresionante, que la verdad, o sea, a todos por igual nos sorprendió. Nuestra primera exposición fue justamente una colección de Comme des Garçons Sí. y nos dimos cuenta que había un público sumamente interesado en consumir exposiciones de moda, ¿no? O sea, empezaron a llegar públicos que obviamente no atendía el museo, muchísimo interés en el programa público desde las charlas, los ciclos de cine, la sala todo el tiempo estaba llena, venía parte público joven, y entonces fue muy interesante entender que había una necesidad por atender a este público y por eso es que el museo tomó la decisión de abrir el programa curatorial. Ah, qué bien. O sea, fue como una Sí, respuesta a la respuesta, ¿no? Porque al final exacto, exacto. es lo que pasó. Qué interesante, ¿no? Pensar que la gente a lo mejor piensa que los museos donde hay moda no son importantes ni no son interesantes, y sin embargo allá afuera hay un público vastísimo, que fue Sí, lo que sí, sí, descubrieron ustedes, ¿no? sí, y aparte que esté interesado en justamente hacer el esfuerzo de desplazarse para llegar al museo y consumir la exposición, ¿no? Sí, Y eso obviamente pues nos hizo entender que había un panorama dentro de la ciudad de Guadalajara donde hay escuelas importantes de diseño de moda, muy, hay una muy. industria importante de diseño de moda, ¿no? Y también hay muchos profesionales creativos en torno a la producción del ámbito de moda. Claro. Ujú. Y ya tienes Entonces fue, un entorno muy rico, ¿no? Sí, que exacto, te da una exacto. pauta, claro.
Y fue justamente una respuesta hacia el propio ambiente que ya existía. Sí, claro. A mí lo que me llama la atención, y confieso mi ignorancia, ¿cómo no me había enterado del MAS antes? Porque yo la primera vez que fui fue cuando lo de los uniformes. Sí, con Takamura. Sí, con Takamura, exactamente. Pues mira, desafortunadamente creo que los museos y particularmente el Museo de Arte Contemporáneo sigue siendo un espacio de nicho, ¿no? O sea, Mm, sigue siendo un espacio que se consume dentro de especialistas. Es muy diferente el público de una ciudad como la Ciudad de México que consume museos y arte contemporáneo a una ciudad claro. como Guadalajara. Ah, ok, sí. Porque era Sí, como dirías, bueno, lo lógico es que alguien te diga, ay, te interesa la moda, ve al MAS, ¿no? ajá, Sí, claro. sí, sí. Sí, pero sí, sí, el nivel de escalas y el nivel de ciudad es muy distinto, ¿no? O sea, es impresionante cómo vas a la Ciudad de México y llegas a cualquier museo un fin de semana y está lleno el museo, ¿no? Lleno, lleno de gente. Lleno. En Guadalajara todavía no está sucediendo eso. Ah, Ya hay nuevos públicos que se gestionaron a partir de pandemia y es muy interesante lo que ha sucedido con redes sociales, pero sí. apenas vamos agarrando un poco la onda. Bueno, pero conociendo Guadalajara y conociendo a los tapatíos la van a agarrar muy rápido, estoy Sí. segura. Oye, aquí Luis Cobos que dice, me tocó ver una exposición de prendas de tatimis, Tatimis. pero qué pena que no alcancé lo de Julia y Renata. ¿Habrá alguna otra exposición de diseñadores de moda regional? Digo, hablando de programas y de conocimiento, porque Luis Cobos vive ahí en Guadalajara. Ah, no, pues Luis, padrísimo. No, pues sí, sí, te pedimos que estés atento a nuestras redes, donde publicamos sí, todo, ¿no? sí, Yo feliz le soltaría ahorita como la sopa de qué sí, sigue en el claro, programa, acá pero nos gusta un poco hacerla de emoción también, ¿no? porque además me gusta la logística del MAS, pero tienen poca o nula difusión de las exposiciones, está diciendo también otra vez Luis Cobos, ¿no? Entonces, Sí, te digo, es que mucho es de nicho, ¿no? Entonces tienes que estar como inscrito al newsletter, ¿no? Que ahí sí, soltamos cada mes la información de todo lo que claro, sucede. Por supuesto, el Instagram es muy importante de cómo se comunica y desde ahí cómo viaja la información. Pero sí hace falta mucha chamba en torno a difusión de a exposiciones y difusión, contenido de claro, museos. Claro, sí, es totalmente de acuerdo. sí, claro, pero como bien dice Luis Cobos, siempre se mete mucho en las conversaciones. Es que es el tema de que no siempre la audiencia puede estar pendiente de lo que está pasando en las redes, que es muy cierto, ¿no? A lo mejor Ujú. anda en otra cosa. Pero bueno, ya sabemos que hay que darle más difusión porque tienen cosas muy interesantes. ¿Qué sigue después del látex? Pues mira, ahorita lo que sucedió este año, que también fue muy interesante, es que ampliamos el programa curatorial a diseño, ¿no? Y todas Ujú. Todas sus sus formatos. vertientes, ¿no? Claro, Exacto. sí, Entonces, este año empezamos con la primera exposición de objeto de diseño que fue curada por José Antonio Sánchez. Él es un curador de Oaxaca que tiene un proyecto increíble de diseño de alimentos y sí. presentó un proyecto bastante amplio con diseño comercial, artesanía, proyectos de investigación de artistas, obviamente diseñadores de toda la República. Entonces, eso fue muy interesante que haya entrado al museo y andamos ahora, ¿no? O sea, ahora hay que malabarear entre el programa de arte contemporáneo, también tenemos un programa de artes vivas curatorial, tenemos justo ahí la exposición de objeto. Y Sí, ahora hay que malabarear también el calendario entre las exposiciones de moda y las exposiciones de diseño, ¿no? Entonces, claro. es una serie de negociaciones ahí muy interesantes Sí, ya me imagino, hay que llegar Ajá, y sí, sí, para sí. levantar la mano y decir, quiero el espacio, me supongo, ¿no? Exacto, exacto. Se libera una sala en mayo, o sea, por favor, de que la quiero. Quiero, aquí está mi proyecto, Aquí ¿no? está mi proyecto, exacto. Sí, Sí, un poco estamos ahí. La verdad es que a mí me entusiasma muchísimo trabajar con talento nacional. O sea, me claro. parece que
ser diseñador en un país como México, a diferencia de otros países occidentales que tienen tanta infraestructura en torno a la indumentaria, es un compromiso tremendo, ¿no? O sea, y si hablamos de un diseñador que lleva ya 10 años trabajando en su marca o en su proyecto, es porque, o sea, está completamente entregado a lo que está haciendo y creo que al final la exposición es un gran ejercicio, ¿no? Es un gran ejercicio plástico para el diseñador. Es un Desde gran luego. ejercicio donde le podemos proponer justamente, ¿no? O sea, las piezas que vas a resolver sí tienen que ver con tu profesión y con la idea del utilitario, pero puedes ir un poquito más allá, ¿no? O sea, puedes trabajar con esos materiales que a lo mejor no te sentías cómodos porque estás siempre delimitado por un mercado o Claro. con esa volumetría que te interesa explorar o bien como lo hicimos con un octavo Takamura que fue desarrollar la colección especulativa de uniformes del Eso MAS. fue un ejercicio muy interesante, creo yo, y justo te lo iba a mencionar, porque la entrada era toda esta explicación de lo que significa un uniforme, ¿no? Exacto. Sí. No, la Entonces, verdad fue una exposición un proyecto que disfrutamos muchísimo, aparte de que Guillermo Vargas fue un mega cómplice. es increíble. Y es increíble, apasionado, o sea, la verdad es que fue una gran experiencia, ¿no? Sí, Todo surge un poco porque fue de que, oye, Guillermo, y un octavo Takamura, aparte de las piezas que confecciona y vender diseño, ¿cómo más se sustenta, no? Y me dice, no, pues llevo 10 años haciendo uniformes. ¿Cómo que uniformes? Sí, hago uniformes para, ¿no? para vivir. Sí, Ajá, hotelería, restaurantes. Y yo, a ver, platícame más, o sea, me parece fascinante esto, ¿no? Y a partir de eso empezamos a descubrir que tenía una colección de uniformes de todo el mundo y le digo, oye, tenemos aquí un archivo precioso, hay que mostrar esto, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos una colección especulando sobre el uniforme del museo? Entonces, justo en la foto que estamos viendo, los uniformes se dividieron en 3 categorías, que son el naranja, el gris y el negro. El sí, naranja tenía que ver con todas las áreas de atención al público, es decir, taquilla, custodios y servicio social. El gris tenía que ver con la parte técnica del museo, ¿no? Desde intendencia hasta museografía. Y el negro con las partes directivas, que estaba administración, curaduría y dirección del museo. más autoridad con el negro, ¿no? Sí. Y la verdad es que la pasamos bomba, ¿no? Desde desplegar el archivo. Guillermo desde un principio me dijo, oye, yo quiero una exposición sumamente lúdica, como si estuviéramos en Japón. Y yo de Sí. que, híjole, lúdica, Y Japón, ahora ¿cómo, que, cómo vamos a hacer esto, no? Y entonces un día le marco y le digo, Guillermo, creo que ya lo resolví. Vamos a producir un manga que justamente se comunique con la identidad gráfica al público y también donde podamos desbordar toda la investigación que tenemos en torno a la colección de uniformes que tú tienes, ¿no? claro. Nos divertimos muchísimo, ¿qué te digo? Sí, cuando dices manga, es lo que había atrás, que era una como estructura. Qué Eh, lástima que no tenemos una foto, porque era una estructura muy espectacular, ¿no? Ok, sí, en realidad la exposición estaba segmentada por 3 partes, ¿no? La primera parte era el archivo de uniformes de Guillermo, que Sí. manga más bien me refiero a el cómic japonés, ¿no? El O sea, cómic, sí, ajá, el cómic sí, japonés que es herramienta gráfica que utilizan los japoneses donde comparten ilustración y texto. sí. Entonces, el manga lo que hacía era acompañar toda la expo con la identidad gráfica, pero Ah, también acompañaba cada una de las prendas del archivo y hablaba de la historia de cada prenda, ¿no? O sea, si se trataba sobre el azul añil en Japón, o si bien las casacas de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, o sí. había hasta un abrigo increíble de la China comunista. Y Ujú. entonces cada página de cómic venía acompañando a cada una de las prendas. La segunda parte era la colección de uniformes para el De los museo. uniformes, Y sí. la tercera parte era este robot pirotécnico. Sí, que estaba como hasta atrás, ¿no? Sí, Exacto, que es, aquí sí, sí, estamos viendo un detalle y lo que sí. hicimos con este robot pirotécnico era un poco tomar la idea del mecha japonés, que es este personaje que como que se construye de varias partes, ¿no?
Se construye de otros robots y ensambla uno más grande. Aquí lo estamos viendo en completo. Entonces, los 10 uniformes de la colección visten al robot. Ah, claro. Ajá. Esta estructura, la estructura era como... Un castillo pirotécnico. Sí, exactamente. Exacto, sí, trabajamos con un artesano pirotécnico para armar la Sí. estructura y como les decía, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de los hombros naranja son las casacas de servicio social. La parte del centro que tiene el escudo de la identidad era creo que la chamarra del lobby. Y los pantalones se armaban como de las piezas de museografía, la parte Estaba de la máscara. fantástico, porque además Ajá. era grande, ¿no? Sí, sí, era bastante amplio. Sí, bastante amplio. Sí. Bueno, después de una exposición, esta de los uniformes, y después de la del látex, ¿qué sigue? Porque cada vez es un reto, la gente va a estar esperando cosas o propuestas espectaculares, ¿no? Sí, me gustaría, ahorita en este momento me gustaría justo ampliar el abanico de los profesionales de la moda, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas que se dedican a las editoriales? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo no vengo personalmente de un ámbito de moda, entonces apenas con el programa me he estado empapando de cómo se presentan las colecciones, qué pasa en una pasarela, ¿no? Justo me tocó contigo el otro día escucharte que hablabas de cómo la pasarela era esta parte como más artística, pero luego deviene en una colección Más que es comercial. accesible al público. Entonces, hay ciertos aspectos que estoy entendiendo sobre el ámbito de la moda que me están interesando mucho y que me gustaría como ampliar como, bueno, si tenemos un programa de moda, entonces no se detiene únicamente al diseñador, ¿no? Sino hay otras especializaciones que valdría la pena traer a la conversación. Y ahora, hoy en día hay muchas más. Antes estudiabas diseño de moda y eres diseñador, y Claro, ahora hay, como tú dices, todo este abanico de especialidades con una gran importancia al estilismo, porque el estilista se convierte en el intérprete del diseñador. exacto, exacto. Así que Sí, es un gran reto esto que tienes, ¿no? es un gran reto, sí, la verdad es un gran reto. Afortunadamente, como te decía, tengo un gran equipo con el que estoy trabajando. Vico Gutiérrez es un investigador muy, muy clavado con la moda y entonces desde ahí es desde donde empezamos a construir un poco el programa, a buscar el trabajo de los diseñadores, a entender qué sí funciona, qué no funciona. Hemos tenido casos de éxito, también hemos tenido casos de rotundo fracaso. ¿Ah, sí? Sí, 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 rotundo fracaso, o sea, algo que empezaba como muy interesante sobre una idea de la prótesis y etcétera, termina en una cosa que para nada queríamos llegar, ¿no? Sí, dices, yo de veras hice eso, ¿no? Ajá, sí, de que en qué momentos sucedió eso, ¿no? Pero luego te sorprendes también porque ya que se presenta al público, el público tiene otras reacciones y otra forma de relacionarse con Claro, las exposiciones sí. y al final algo que el museo todo el tiempo está cuidando es la calidad de la presentación de las exposiciones, ¿no? Claro, claro. Entonces siempre hay una línea muy clara de lo que se busca presentar dentro del museo. Sí, y los niveles de calidad y todo, que Exacto. no hay raseros, bueno, hay raseros hacia arriba. Oye, Ujú. dime una cosa, entonces, hablemos un poco de esto de clase de cocina, de Ah, esta ya. idea que tienes de que alrededor de Sí. estar alrededor de una mesa se van a dirimir todos estos procesos de creatividad o de creación contemporánea, ¿no? Sí, mira, clase de cocina empieza justo porque el trabajo en una institución tiene que ver mucho con el escritorio y la computadora y los correos y el Excel, ¿no? O sea, Así es. realmente ahí está nuestro trabajo de curadores en la institución. Entonces, yo sí quería romper un poco como ese muro y centrarnos en una actividad que estuviera como desde un lugar presente y que tuviera que ver con los sentidos, etcétera. Entonces, ha habido varios ejercicios en torno a clase de cocina. Entre ellos, por ejemplo, hubo durante un tiempo un canal de YouTube donde yo tomaba una pieza de arte contemporáneo
y hacía una receta con ella y terminaba con un platillo, ¿no? Entonces te platicaba sobre la pieza y terminabas comiéndote el platillo. Y hice desde calamares en su tinta hasta paletas de limón con chía congeladas, ¿no? ¿Y Entonces, a ver, curiosidad práctica, quién cocina todo eso? yo me gusta mucho ¿Tú? cocinar. Me Ah, gusta mucho cocinar, sí, y entonces esa era un poco la idea, como poder compartir desde ahí. Otro de los formatos que estuve trabajando era un programa de performance, donde la idea era desarrollar una pieza con artistas a partir justamente de sentarnos a cocinar y comer, y luego la presentación del performance venía acompañado de una cena que tenía que ver justo con la investigación de los artistas. Y así un poco, ¿no? Es un programa que está un poco en intermitente, porque pero me parece muy interesante. Sigue siendo un programa que está dentro del MAS, ¿no? no, esto es aparte ¿O del es MAS. independiente? Es independiente, Ah, sí. ok, porque te iba a preguntar, ¿y dónde sirves la cena? ¿En el Sí. museo? No. Sí, no, no, no. Este es completamente independiente y es como las partes que logro ahí yo trabajar con los Claro, artistas que me interesan y hacia dónde podemos como caminar juntos. claro, como dice Mar Ávila, increíbles esas cenas más arte, ¿eh? Sí. O sea, tus fans están ahí muy puestos para que vuelva a suceder. Entonces, pero no nos has dicho que sigue en el museo. Sigue, mira, No seas envidioso. febrero, la próxima exposición del programa es un proyecto de carpintería de aquí de la ciudad de Guadalajara. Ujú. Es José Lo Maderista y tiene un proyecto increíble de mueble arquitectónico. Es la segunda edición de mueble arquitectónico en la que está trabajando. Son 8 piezas de distintos arquitectos locales, nacionales, Mm, y me parece que 2 son extranjeros, ¿no? ujú. Entonces, es un proyecto que nos entusiasma mucho porque nace desde aquí de la ciudad, pero que hace una pregunta como muy precisa en torno a la práctica arquitectónica, y es, ¿qué pasa cuando el arquitecto produce un mueble que refleje sus procesos arquitectónicos, ¿no? Y cómo lo resuelve. Entonces, es muy interesante porque al final creo que muchas veces los proyectos arquitectónicos terminan quedándose en ese lugar donde al arquitecto, por supuesto, le gustaría producir hasta el mínimo detalle, ¿no? Claro, Pero el sí, proyecto arquitectónico al final es el proyecto arquitectónico, y qué pasaría si realmente, ¿no? Como que el arquitecto pudiera tener como todas las herramientas y la infraestructura para desarrollar hasta el último detalle. Entonces, eso es lo que sigue dentro del programa. No es de moda, no es una noticia de moda. no, pero es de diseño, Es claro de que sí, diseño, además es de muy diseño. importante, sí, desde luego. Sí, y estamos muy entusiasmados porque reúne a mucho talento, ¿no? Ujú, claro. Arquitectos, estamos trabajando el texto con un periodista especializado en arquitectura, como eso siempre me gusta mucho de las exposiciones, como cómo vamos a reunir a una serie de talentos que van a aportar a la exposición, ¿no? O sea, Claro, cómo le hacemos para encontrar que ese diálogo funcione y no se entorpezca, porque siempre es importante entender que la exposición se trata sobre la quinceañera, ujú. ¿no? O sea, si la quinceañera es una pintura, o es un vestido, o es O un un mueble, mueble, ajá, sí, lo que no queremos es restarle importancia a la quinceañera, ¿no? Entonces, claro, siempre es interesante de qué manera otros talentos van a llegar a sumarle al objeto de contemplación. sí, y a complementarlo quizá, ¿no? Pero no lo pueden opacar No, sí, no. De ninguna manera. Para eso estoy yo. para evitar que opaquen a Sí, la quinceañera, ¿no? Sí, 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 desde sí. luego, claro, claro. Sí. Ah, pues eso va a estar muy interesante. Y eso, lo del mueble es ¿para cuándo? Febrero, la fecha Febrero. es el primer fin de semana de febrero, que es, aquí tenemos lo que antes se conocía como Premaco, pero ahora es, creo que Art Weekend, o no sé qué nombre utilizamos ahora en Guadalajara. Sí, Y es un momento muy interesante de la ciudad porque está muy estimulada con exposiciones, claro. Ujú. inauguraciones en todos lados, ¿no?
y nos parecía como justo interesante el ejercicio de qué pasa si ahora traemos al sector arquitectónico a la discusión de como al momento del arte contemporáneo y cómo, qué va a pasar con eso. No, pues es un buen ejercicio. Ahora que dijiste pre-Maco, Ajá. Maco pues también ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido Claro, evolucionando, totalmente. cambiando, incluyendo, siendo mucho más incluyente con el diseño per se. Digo, amén de que están los espacios de las galerías internacionales y de gran pujanza, se vuelve cada vez más interesante el sector de diseño. Exacto, Sí, exacto. sí, entonces, No, porque y además luego, es más accesible, o sea, hay cuadros espectaculares a precios impresionantes, pero es mucho, ¿qué será? Es mucho más cercano a nuestra cotidianidad ver el diseño así, ¿no? yo creo que es muy importante entender que ¿no? O sea, como la pregunta que le hicieron hace poco a Tania Meléndez, si al final la moda era arte o no, y ella respondía que no era arte porque su función es utilitaria. Y Claro. entonces es interesante justamente entender esa división entre diseño y arte, que el diseño sí busca, ¿no? Dialogar dentro de lo cotidiano. O sea, sí busca ayudarnos de alguna manera, así sea un exprimidor de limones o un carro. O sea, al Ujú. final tiene una función específica y se va a basar la creatividad en resolver esa pregunta o esa cuestión. Y de una Y manera estética, ¿no? O sea, porque claro, un, sí, un atractiva. exprimidor de limones tiene un abanico enorme que va Ujú. desde el que aprietas hasta el de las patitas, Sí, sí, de que no sé Philip de quién Stark. es el diseño, pero es del de las patitas que parece Sí, una araña, ¿no? Que sí, también sí, sí. exprime limones. Claro, exacto. Sí, Y eso, y creo que eso ahondando todavía a la idea de la territorialidad, ¿no? Que es algo que he estado investigando últimamente y es muy interesante cuando los diseñadores trabajan a partir de la infraestructura de producción y materiales que tienen en su entorno, ah, ¿no? Y cómo resuelven a partir de eso. Porque entonces creo que eso todavía como se comunica directa, como a un nivel incluso más personal con el usuario, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando empezamos a ver estos materiales con los que estamos familiarizados dentro de los objetos que hay disponibles a nivel diseño, ¿no? claro, a lo mejor se vuelve como más accesible a la percepción del visitante, ¿no? Sí, Exacto, sí, sí. eso me parece muy interesante, cómo podemos trabajar con los materiales disponibles en nuestro entorno. Eso, pues, además es todo un reto, porque no los hay. Oye, antes de pasar al insistente Luis Cobos, que quiere saber que cuándo va a haber una exposición de diseñadores tapatíos, platícanos un poco de lo que estamos viendo en la pantalla. Sí, claro que sí. De hecho, esta exposición es muy importante para el programa. Esto es La Mujer de Negro de Dedue. Ellos son dos diseñadores españoles. Y lo que pasó aquí es que ellos proponían revisar la figura de la mujer cuando observa luto de por vida, ¿no? Una vez que enviuda, cómo observa el luto y empieza a modificar, o sea, visiblemente su vestimenta, pero también se vuelve un pilar casi totémico dentro de las sociedades españolas. Mm, Entonces, a partir de esta premisa fue que desarrollaron toda una colección de piezas en lino negro y luego en lino crudo con punto de cruz. Y lo interesante de esto es que de alguna manera toda la museografía y las piezas que acompañaban a la exposición hablaban de un lugar especial de la mujer como soporte social, ¿no? Como columna social. Entonces, por ejemplo, la imagen que estamos viendo muestra a la mujer cargando canastas con la cabeza. sí, a Entonces, los lados, socialmente, ¿no? Sí. sí, socialmente en España la mujer carga con la cabeza y el hombre carga con la espalda, ¿no? Entonces había una serie de símbolos inscritos en la exposición que nos hablaban de ese quehacer de la mujer dentro de la sociedad.
Algo muy importante, por ejemplo, de la cantidad de capas de ropas que traían Sí. puestos los maniquís, era que la mujer empezaba su día con un atuendo y conforme las actividades del día iban avanzando, cada vez se ponía más y más y más hasta que lograba construir un atuendo para poder salir al espacio público, ¿no? Entonces, Y dependiendo de sus actividades domésticas, es cómo se va vistiendo el cuerpo femenino hasta eventualmente salir al espacio público. sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque, como comentábamos antes de entrar aquí a la entrevista, em, toda esta cuestión de irse arropando con las prendas, yo Uh -huh. pensaría que era más bien una cuestión árabe, ¿no? Y pues no, Claro. lo estamos viendo que sucede en casi todas las sociedades. Ujú, exacto, sí. Y luego, por ejemplo, aquí del lado derecho e izquierdo vemos como, no se alcanza a percibir muy bien, pero en realidad eran unos tapetes de ceniza, ¿no? O sea, como Sí, estos tapetes que se hacen en el Via Crucis, ya sabes, sí, con pétalos de flores o acerrín pintado, sí. aquí lo hicieron con ceniza. Había dos tipos de ceniza. Entonces teníamos una ceniza gris que venía de lotes de bosques quemados de aquí de la ciudad por especulación inmobiliaria, y teníamos la ceniza negra que venía del barbecho de los campos de caña. Entonces, estos tapetes reproducían los patrones del punto de cruz. Entonces, desde que tú entrabas a la sala, sin acercarte todavía a las piezas, sabías que había una conversación sobre el bordado de punto de cruz De que punto iba de a culminar. Exacto. Oye, y esta idea de poner las cenizas, digo, amén de tener, la propuesta de punto de cruz, ¿las cenizas también tenían o tienen un efecto simbólico, una Sí, por simbología? supuesto, porque Sí, partía todo del trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? Entonces hay una cercanía entre la mujer y el fogón de una casa, ¿no? La mujer mm, y que alimenta a una casa. De hecho, hay una antesala de la exposición a esta que estamos viendo, y había una serie de objetos que hablaban como de esos rituales propios de la mujer en el hogar, ¿no? Y entonces había una serie como de cerámicas, una pieza bellísima de un clavo, así como, la verdad desconozco el nombre, pero es el clavo que va en la viga que sostiene todo el tejar de una casa. mira. Entonces había toda una alusión en torno a estos símbolos concretos, ¿no? Del hogar, pero con la presencia de la mujer. Oye, ¿cómo era la reacción o cómo fue la reacción de este público nuevo, moderno, que ya no cree en el hogar, que ya no cree en la familia, que ya no cree en las tradiciones, ante algo tan espectacular como eso? Es interesante lo que planteas, porque justamente de lo que hablaban estos diseñadores españoles era de Cantabria, una región como muy particular de España, ¿no? De Entonces España. estamos pensando justo en tradiciones que no se encuentran dentro de nuestro contexto urbano y que aparte pertenecen a otro país. Sí, Pero lo interesante era el nivel de conceptualización que tenían para poder hablar de estos símbolos, ¿no? claro. O sea, al final, cómo abstraían conocimiento y lo llevaban por medio de la indumentaria para transmitirlo al público. Entonces, era una sala sumamente contemplativa, ¿no? O sea, era un espacio, entrabas primero por una antesala oscura, 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 y luego llegabas a esto como más luminoso con todos los maniquís vestidos. Sí, Entonces, había una gran conciencia sobre la disposición de los elementos museográficos para generar imágenes que lograran, pues, ahora sí que invadir al público. claro, y hacerte reflexionar, ¿no? Exacto, entonces era una exposición que funcionaba muy bien, estaba sumamente bien construida, ¿no? Estaba perfectamente pensada para el espacio, tenía que ver mucho con este desequilibrio entre los dos géneros, pero también Sí, tenía que ver con la fuerza de la mujer dentro de su contexto específico. y dentro del entorno doméstico y del hogar, Exacto, ¿no? Claro, exacto, claro, sí. sí. Había, por ejemplo, una foto muy fuerte en la antesala de una mujer cargando el ataúd de su bebé, Sí, ¿no? Entonces había todo unos soportes visuales que te acompañaban como espectador
para, si tu interés no es la indumentaria, por lo menos que tuvieras una experiencia contemplativa Emocional. emocional inmediata, sí. Definitivamente. Sí, sí. Entonces, ellos fueron realmente el parteaguas del programa de moda, porque fueron los que me introdujeron ante la idea de poder hacer exposición desde un lugar conceptual, ¿no? Que no había sucedido anteriormente en las exposiciones que habíamos tenido en el programa. Fue como tu parteaguas, ¿no? Exacto. Sí, claro. Como dice Fundamentally, wow, qué hermosa exposición, sí, porque es espectacular. Bueno, nos quedan 7 minutos. Ay, qué Y, pena. no, pues qué bueno. Y Luis Cobos, ya sabes que no quita el dedo del renglón. ¿Cuándo veremos a los tapatíos en el MAS? Ok, tapatíos en el MAS hay todo el tiempo, ¿no? O sea, justamente Edith Flores, que acabamos de desmontar, Sí. es un talento tapatío. A distintos niveles de conversación, ahí estamos todo el tiempo echándole muchísimas ganas y Bueno, yo generando. creo que Luis más bien quería, porque dice, estaría increíble ver diseñadores de moda regionales, ¿no? Ok, Puesto que, ok. sí. Es interesante, ¿no? Como más bien si lo tomamos que creo que yo he logrado entender que podemos entender que hay exposiciones de moda como retrospectivas, ¿no? Donde Sí, vemos el trabajo de un diseñador o una serie de diseñadores que están dispuestos en maniquís y en la forma en la que vas entendiendo cómo están presentando su trabajo. que sería un poco la idea de los Lupercio, ¿no? De su Exacto, exposición que hicieron. totalmente, que ellos lo hacen de forma increíble, ¿no? Como Sí, esta gran retrospectiva del trabajo, exacto. del talento Sí, tapatío en el diseño. O sea, sí, ese es su campo de acción de los Lupercios, por sí. supuesto. Aquí en el museo no estamos trabajando hacia ese lugar, ¿no? O sea, justamente lo que estamos buscando es, como es un museo de arte contemporáneo, apostamos a la conceptualización y cómo por medio de la habilidad, ahora sí técnica de los diseñadores, transmiten conocimiento. Claro. Entonces, no sé. Es una diferencia grande, ¿eh? Exacto, Sí, exacto. sí, que Entonces, sí, por ejemplo, porque nos hemos hecho la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a tener una exposición de Balenciaga? ¿No? No es el espacio, no estamos buscando hacer ese tipo de exposiciones. mm, No, nos encantaría una exposición de Balenciaga, por supuesto que nos encantaría una exposición de Balenciaga, pero no es el lugar. En Balenciaga histórico me refiero, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, claro, si pudiéramos tener una conversación ahorita con Debna para desarrollar conceptualmente una exposición, pues entiéndeme que yo estaría ahorita claro, listo para esa conversación. claro, claro. Entonces, sí, creo que sí hay dos formas de entender la exposición de moda, ¿no? Mm, Una en un sentido a lo mejor más histórico, ¿no? Histórico retrospectivo, quizá, ¿no? Sí, Exacto. Y tenemos el ámbito que estamos empujando ahorita desde el programa de moda, que tiene que ver con las habilidades conceptuales del diseñador. esto es una diferencia muy interesante que a mí no se me había ocurrido definitivamente, pero lo entiendo perfecto, ¿no? Porque como bien dices, es más museo de arte Contemporáneo. contemporáneo de Exacto. Zapopan, pero es arte contemporáneo y me encanta la palabra que usas todo el tiempo, que es lo contemplativo. O Así. sea, es una experiencia, porque es una experiencia de museo en donde supongo que vas y lo que estás viendo te retroalimenta de una manera muy especial que no tiene nada que ver con la ropa, ¿no? Exacto. Sí, entonces por eso es que ustedes guardan este camino o pues este trazo que llevan que no tiene nada que ver con el otro tipo de exposiciones, ¿no? Sí, y que seguramente nos volveríamos a encontrar en esos otros lugares en algún Sí, momento, ¿no? Que ha sido muy importante como te compartía, toparnos con pared y decir, esto no era, ¿no? no era por ahí, Así ¿no? no era por ahí, esto no es lo que estábamos buscando, aquí no queríamos llegar y también ha sido muy válido. Pues sí, yo creo que vas aprendiendo, o sea, como dice el dicho, el camino se hace al andar, ¿no? Exacto, sí. Cuando, Y muy cuando, importante las conversaciones que hemos tenido con Tania Meléndez y pero igualmente, importantísimas, porque sí, ella que es, pues eh, curadora. es curadora en el FIT, Mm, ¿no? En el mm, Fashion Institute of Technology, para los que no saben, que ujú. está en Nueva York y que tiene un pequeño museo
que está en constante movimiento. Lo que es impresionante es la capacidad que tienen de cambiar y de cambiar Es y de cambiar impresionante, de impresionante. exposiciones, ¿no? Sí, sí. Y otra de las personas que ha sido fundamentales para el programa es Renato Camarillo Duque, que él es conservador de textil e Ah, indumentaria, sí, y las sí, conversaciones con él han sido, o sea, tremendas, ¿no? O increíbles, sea, él es increíbles. Sí. apasionado a lo que hace, tiene un conocimiento técnico y un expertise tremendo. Siempre es un placer trabajar con él y escucharlo y verlo en acción, y la verdad es estas dos personas ahorita las tengo muy presentes que han sido fundamentales para poder desarrollar este programa. Claro, que te van acotando, te van aportando Exacto, sus puntos de vista, etcétera. Pues qué bien, qué exacto. bueno. Muy bien, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros. Pepe Aguilar Merino, que vive en Tlaxcala, dice que quiere ir a ver el MAS, Por que es favor, bienvenido. hacer, claro que sí. Nos saluda Daniel Andrade, que es un diseñador de allá de Guadalajara. Hola, Daniel. Y Iván Gova, que es, pues él tiene un sitio donde escribe, y dice, tiene el nivel del Metropolitan de Nueva York. Ese Gracias. es de su mensaje de Iván Gova, y obviamente dice enhorabuena, y todos están muy contentos, excepto, claro, Luis Cobos, que está ahí peleándose porque falta información, falta esto, falta aquello, pero pues bueno, así es Luisito, pero de todos modos dice que le encanta el más y que va ahí todo el tiempo. ¿Eh? Así que, oye, pues muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo, tu conocimiento y habernos hecho entender, o por lo menos a mí, la diferencia que puede haber entre el tipo de exposiciones de moda, como los entendemos, dentro pues de lo que es el MAS y dentro de lo que podría ser el Metropolitan, ¿no? Al que se refiere, porque las exposiciones del Met, pues son otra cosa, ¿no? Yo creo que sí son contemplativas, porque llegas y contemplas y te quedas pasmado de lo que estás viendo, Es ¿no? Pero increíble. no tienen ese mensaje contemplativo que tienen ustedes, ¿o sí? Habrá que ver, habrá que estar ahí, Habrá ¿no? que Que ver. nos inviten a verlas. Sí, hay que ir, Sí, como dicen, hay ajá. que ir. Sí, que Sí, nos lleven. sí. Muy bien, pues nos organizamos para ir el año que entra, ¿no? Porque el de este año ya se acabó. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo Santos Coy, eh, coordinador del programa curatorial de moda contemporánea del MAS. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos conocimientos y estas revelaciones, porque ahora sí, ya me quedo con otra idea de qué es lo que voy a hacer la próxima vez que vaya al MAS. Padrísimo. Muchísimas gracias a ti, Ana. La verdad disfruté muchísimo la conversación. Muy bien, y pues aquí estamos cuando venga la próxima, me avisas y volvemos a Claro que platicar. sí, sí, te Muy voy a bien. avisar con tiempo cuando ya esté todo listo. Claro que sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Ahí tienen la página del MAS para que entren. Y sí, en la discusión que estaban teniendo acerca de la promoción y la información, lo que tiene que hacer Luisito es inscribirse para que le llegue el Al newsletter. newsletter, exacto. Es lo más eficiente. Sí, Janet Toscano, qué interesante, gracias, un nuevo lugar para visitar y aprender. Muy buenas noches. Gracias, Janet, gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, muy bien a todos ustedes, pues muy buenas noches. Nos veremos la semana que viene. El martes que viene estaremos hablando con Jorge Castellanos acerca de Intermoda, y en el Sillón Rojo con Raúl Alfaro acerca de la importancia de las relaciones públicas y el manejo de las mismas en el mundo de la moda. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo y tus conocimientos. Me voy a volver totalmente contemplativa la próxima vez que vaya a un museo. Muchas gracias. Me abriste un tercer ojo totalmente. Muy bien, pues muchas gracias y muy buenas noches a todos. A todos ustedes, ya saben, acompáñenos, aquí estamos martes y miércoles. Martes en Industrialísimo el martes que viene, el miércoles aquí en el Sillón Rojo. Gracias y muy buenas noches.